Bien, ya casi terminamos el capítulo 7, técnica de integración. Nos faltan dos cosas. Tenemos que demostrar este teorema, aprender este teorema, para luego poder resolver un tipo especial de integrales que se llaman integrales impropias. Y esa será nuestra última técnica de integración. Pues bien, el teorema en cuestión es la regla del L'Hopital. Si para todo x perteneciente al intervalo abierto a, b, excepto quizás en un punto C perteneciente a, b, se cumplen las siguientes tres cosas. Fíjense, un paréntesis, muchas veces en los teoremas se dicen las condiciones que se tienen que cumplir y los estudiantes lo toman un poco a la ligera y hasta se le olvidan las condiciones que tiene que cumplir el teorema y aplican la fórmula que está en el teorema sin chequear si el teorema cumple o no cumple. Un ejercicio importante para usted hacer y un ejercicio importante que yo voy a hacer si alguna vez escribo un libro es que en el teorema, en vez de poner un párrafo simplemente nombrando las condiciones, es enumerar las condiciones, enumerarla para que el estudiante sepa cuántas son y así sepa lo que él tiene que acordarse para aplicar ese teorema. Pues volvemos aquí. Si para todo x, para todos los valores de un intervalo a, b, excepto quizás en C perteneciente a, b, se cumplen estas tres condiciones, entonces podemos aplicar esta fórmula, ¿de acuerdo? Si para todo x perteneciente a, b, repito, excepto quizás en C perteneciente a, b, se cumplen estas tres condiciones, podemos aplicar esta fórmula. A ver, ¿cuáles son esas condiciones? 1. Que f de x y g de x son derivables. ¿Dónde? En todo x del intervalo excepto en C. 1. Que f de x y g de x son derivables. 2. Que g de x es diferente de 0. ¿Dónde es 0? En este intervalo excepto en C. Y 3. Que cuando buscamos el límite cuando x tiende a C del cociente de f de x entre g de x, me va a producir una indeterminación del tipo 0 entre 0, ¿verdad? O más infinito entre más infinito, o más infinito entre menos infinito, o menos infinito entre más infinito. Si se cumplen esas tres cosas, entonces se puede demostrar que el límite cuando x tiende a C de f de x entre g de x es igual al límite cuando x tiende a C de f' de x entre g' de x. Esto es importantísimo porque cuando teníamos una de esta indeterminación, recuerde que la resolvíamos con técnicas algebraicas de factorizar y cancelar o racionalizar, pero ahora hemos aprendido funciones trascendentes en las cuales si tenemos, por ejemplo, e a la x, a veces no podemos utilizar esas técnicas de cancelación. Bien, lo primero que me gustaría hacer es utilizar la regla del L'Hopital para mostrarles algunos límites como el siguiente. Límite cuando x tiende a 0 de el seno de x sobre x. Ustedes recordarán que ese límite da 1. Eso lo habíamos demostrado en el capítulo 1 mediante unas técnicas geométricas. También se puede demostrar con una tabla de valores, pero también podemos utilizar la regla del L'Hopital
porque por sustitución directa vemos que esto es el seno de 0 que da 0 entre 0. Entonces da la forma indeterminada 0 entre 0 y por lo tanto podemos aplicar la regla del L'Hopital y derivar el numerador y también derivar con respecto a x el denominador. Al hacer esto, el límite rápidamente se soluciona, ya que la derivada del seno es el coseno, la derivada de x es 1, y entonces podemos aplicar sustitución directa y el coseno de 0 vale 1. Otro límite que habíamos demostrado era el compañero de este, ¿verdad? El límite, cuando x tiende a 0, de 1 menos el coseno de x sobre x es igual al límite. Vamos a derivar el numerador. La derivada del numerador es 0 menos la derivada del coseno es menos el seno. Y derivando el denominador, la derivada de x es 1. Igual al límite cuando x tiende a 0 del seno de x. Y ya aquí podemos utilizar sustitución directa y decir que esto es igual a el seno de 0 que da 0. Eso lo habíamos demostrado por otras técnicas. Y ahora vemos que con la regla del L'Hopital es sorprendentemente mucho más rápido de realizar y da el mismo resultado. La clave es esa, que es más rápido y da el mismo resultado. Por ejemplo, aquí tengo un límite. Límite, cuando x tiende a 1, de dos polinomios, x al cubo menos 3x cuadrado más 2, x al cubo menos 3x más 2. Y aquí tengo x al cubo menos x cuadrado menos x más 1. Evidentemente que si yo puedo factorizar numerador y denominador, puedo resolver este límite. Pero ustedes van a ver cómo la regla del L'Hopital podría ser más conveniente. Por ejemplo, vamos a factorizar el denominador. Usted sabe que por división sintética yo coloco los coeficientes, el de x al cubo, el de x cuadrado, el de x y el del término independiente, y este denominador, los factores tienen que ser múltiplos de 1 y menos 1. Coloco aquí el 1, bajo el 1, 1 por 1, 1, 0, 0 por 1, 0, menos 1, menos 1 por 1, menos 1, y efectivamente tengo aquí un factor x menos 1. Entonces, vuelvo y coloco el 1 por si acaso. 1 por 1, 1. 1 más 0, 1. 1 por 1, 1. Y efectivamente. Y coloco aquí un menos 1, ya que si bajo este 1 y digo 1 por menos 1 da menos 1. Y aquí obtengo un 0. Por lo tanto, el denominador lo puedo factorizar como x menos 1 por x menos 1 por x más 1. O x menos 1 cuadrado por x más 1. Coloco aquí el numerador, el coeficiente de x al cubo, el coeficiente de x cuadrado, el coeficiente de x y el coeficiente del término independiente. Y también van a ser múltiplos de 1, menos 1, 2 y menos 2. Pero como me interesa que se cancele algún factor con los de abajo, comienzo probando con 1 y menos 1. En realidad que
que aparezca un x menos 2 o un x más 2, poco me interesa. 1 por 1, 1, 1 más 0, 1, 1 por 1, 1, menos 2 por 1, menos 2. Aquí, si usted no sabe álgebra superior, ¿verdad? No sabe que estoy utilizando desde hace rato divisiones sintéticas y haciendo divisiones sucesivas para factorizar este asunto. Vuelvo y pruebo con 1, 1 más por 1, 1 y 1 más 1 da 2. Y 2 por 1 da 2 y me da aquí un 0. Y aquí ya el que falta es un menos 2, ya que 1 por menos 2 y 0. Entonces, los factores del numerador son x menos 1 por x menos 1 por x más 2. Entonces tengo x menos 1 cuadrado por x más 2. Como usted sabe, estos factores se cancelan y me queda que eso es igual al límite cuando x tiende a 1 de, encima me queda x más 2, debajo me queda x más 1. Y aquí sí puedo utilizar sustitución directa. 1 más 2 entre 1 más 1 es igual a 3 medio. Pero ¿qué pasa? Que una vez que yo conozco la regla del L'Hopital, yo puedo resolver esto quizá en este pedacito me cabe, y ustedes se van a dar cuenta, ¿verdad?, que esto y esto es mucho más complicado que la regla del L'Hopital, porque me doy cuenta de que aquí tengo 1 más 2, si hago la sustitución directa, 3 menos 3 da 0. Y debajo tengo 1 más 1 da 2, menos 1 menos 1 da 0. Entonces tengo 0 entre 0. Y imagínense que aquí yo hubiese puesto la regla del L'Hopital. Entonces lo que tengo que hacer es derivar el numerador. Y en el numerador es 3x cuadrado menos 3 más 0, ¿verdad? Pues me lo ahorro. Y el denominador también es entonces 3x cuadrado menos 2x menos 1. Entonces, ¿qué pasa? Que todavía aquí yo tengo 0 entre 0. Miren, porque aquí tengo 3 por 1, 3, menos 3, 0. Y aquí tengo 3 por 1, 3, menos 2, menos 1, da 0. Entonces yo puedo volver a aplicar, aunque pudiera ser que ya aquí, ¿usted cree que aquí cuando lo sustituya? No, ya dije, me da 0 entre 0. Entonces, como da 0 entre 0, vuelvo y ejecuto repetidamente la regla del L'Hopital. La utilizo de nuevo y digo 2 por 3, 6. El numerador lo que tengo es 6x. Y debajo tengo 3 por 2, 6. 6x, ¿verdad? 6x menos 2. Y ya aquí no me da 0 entre 0. Y hago la sustitución de 6 por 1 sobre 6 por 1 menos 2. Arriba me queda 6, debajo me queda 4, que es lo mismo que 3 medios, ¿verdad? 2 por 2, 3 por 2. 2 entre 2 da 1, me queda 3 medios. Y como ustedes pueden ver, con la regla del L'Hopital también se puede resolver. Y es mucho más resumido, mucho más corto la solución del problema. Aquí no tenemos la opción que teníamos ahorita, ¿verdad? De factorizar, ¿no? Aquí no podemos factorizar, porque aquí tenemos funciones exponenciales y trigonométricas. Entonces aquí o regla del L'Hopital o vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Vamos a ver, pero vemos que aquí me da 0 menos 0, 0, porque el seno de 0 da 0, ¿verdad? Y aquí tengo e a la 0 da 1, también da 1, 1 menos 1. Y 2 por 0 da 0, ¿verdad? Entonces 1 menos 1, 0, menos 0, 0. Bueno, pues entonces tengo 0 entre 0. Pues ¿qué hago? Regla del L'Hopital. ¿Qué dice la regla del L'Hopital? Bueno, que la derivada del cociente de f de x entre g de x es igual a la derivada. El límite del cociente de f de x entre g de x es igual al límite del cociente de f' de x entre g' de x. Pues vamos a derivar. Sabemos que la derivada de
e a la x es ella misma. Sabemos que la derivada de e a la menos x es menos e a la menos x, ya que es ella misma multiplicada por la derivada de la menos x por la regla de la cadena, y la derivada de menos 2x es menos 2. Y sabemos que la derivada de x con respecto a x es 1. Y sabemos que la derivada del seno es el coseno de x. Pues aquí tenemos que esto es igual al límite, cuando x tiende a 0, de e a la x más e a la menos x menos 2 sobre 1 menos el coseno de x. Y usted sabe qué pasa aquí, algo muy interesante, pues que de nuevo eso no se me resuelve, pero me da 0 entre 0. Porque me da e a la 0 más e a la 0, me da 2 menos 2 da 0. Y el coseno de 0 da 1, 1 menos 1 da 0. Pues otra vez me dio 0 entre 0, pues yo puedo volver a utilizar la regla del L'Hopital y decir la derivada del numerador entre la derivada del denominador. La derivada de e a la x es ella misma. Y la derivada de e a la menos x es menos e a la menos x. Y la derivada de 2 que da 0. La derivada de 1 da 0 y la derivada del coseno es menos el seno. Por lo tanto, aquí tengo debajo el seno de x porque menos por menos da más. Está este menos y está menos menos el seno. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y ahora, ¿qué pasa? Bueno, otra vez, así es, otra vez, me da 0 entre 0, señores, porque e a la 0 da 1 menos e a la 0 da 1, 1 menos 1 da 0 y el seno de 0 da 0. Pues, ¿qué usted cree que tenemos que hacer? Volvemos y aplicamos la regla del L'Hopital. ¡Wow! La derivada cuando x tiende a 0. Y ahora digo, la derivada de e a la x es ella misma. Y la derivada de e a la menos x es menos e a la menos x, con lo cual aquí hay más e a la menos x. Y la derivada del seno es el coseno. Y ¿sabe qué pasa? Que ya esto ahora sí que se resolvió, porque la derivada, si sustituyo, aquí tengo e a la 0 más e a la menos 0 sobre el coseno de 0. Y si usted no lo sabe, esto es 1 más 1 entre 1, que me da 2. Problema resuelto. Vamos a buscar otro crayón y le vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo el límite cuando x tiende a 0 también de el logaritmo natural de x sobre la cosecante de x. Pues aquí me da la indeterminación menos infinito entre infinito. Usted sabe que el logaritmo cuando x tiende a 0 se va a menos infinito. Si usted se sabe la gráfica del logaritmo. Y la cosecante de 0 es infinito. Recuerde que el seno de 0 es 0 y la cosecante es el inverso y 1 sobre 0 es infinito. Entonces me da menos infinito sobre infinito. Bueno, pues vamos a aplicarle la regla del L'Hopital porque esto no se factoriza, ¿verdad que no? Entonces esto es igual al límite cuando x tiende a 0, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x y la derivada de la cosecante es la cosecante por la cotangente de x. Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí tengo 1 entre 0 es infinito y la cosecante de 0 es infinito y la cotangente de 0 creo que da 0. Pero podemos hacer lo siguiente. Deja ver. Y si yo coloco esto así, la cosecante es el inverso del seno, ¿verdad? Entonces aquí tengo 1 entre x por 1 entre el seno de x, multiplicado por la cotangente es coseno de x entre el seno de x. ¿Qué le parece? Entonces tengo, claro, aquí tengo que poner límite cuando x tiende a 0. Y aquí tengo entonces que eso es igual al límite cuando x tiende a 0 de ¿quién? Aquí tengo coseno entre seno cuadrado. O vamos a poner aquí arriba seno cuadrado de x
entre x por coseno de x. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, yo podría decir, bueno, esto es 0 entre 0, porque el coseno de 0 da 1, pero x da 0. Es decir, que esto sigue siendo 0 entre 0. Pues yo podría aplicar de nuevo aquí la regla del L'Hopital y decir, la derivada de 2 veces el seno del seno cuadrado es 2 multiplicado por el seno por la derivada del seno, que ¿quién es? El coseno de x. Y debajo tengo un producto, la derivada de la primera por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda. Sería menos x por el seno de x. Y eso va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de 2 seno de x coseno de x sobre coseno de x menos x seno de x. Y yo creo que ya aquí puedo resolver este límite, porque si yo sustituyo 2 por el seno de 0 es 0, por el coseno de 0 es 1, sobre el coseno de 0 es 1 menos 0 multiplicado por 0, tengo 0 sobre 1, que me da 0. Pero vamos a ver si en este pedacito de aquí me cabe otro ejemplo más. Si tengo, por ejemplo, el límite cuando x tiende a pi sobre 2, el límite cuando x tiende a pi sobre 2 de la secante de 3x multiplicada por el coseno de 5x. ¿Qué pasa? Que aquí no me da ni 0 entre 0, ni infinito entre infinito. Pero solo hay que saber reexpresarlo, porque puedo poner el coseno de 5x en el numerador y el seno de 3x en el denominador. Di que el seno, el inverso de la secante, perdón, es el coseno. De manera que lo que voy a tener aquí son múltiplos de pi sobre 2. El coseno de 5 pi sobre 2 y el coseno de 3 pi sobre 2, ambos son 0. Entonces, agarro y ejecuto la regla del L'Hopital y digo que arriba yo tengo menos 5 seno de 5x, porque es la derivada del coseno es menos el seno multiplicado por la derivada de la de adentro. Por lo mismo aquí abajo tengo 3 seno de 3x. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tengo que eso es igual a 5 tercios multiplicado por el seno de 5 pi sobre 2 dividido entre el seno de 3 pi sobre 2. Aquí me confundo un poco, pero yo sé que 4 pi sobre 2 es 2 pi. Y después de 2 pi, 5 pi sobre 2 vuelve a ser pi. Y entonces, este me da 1. Pero este, 3 pi sobre 2, me parece que da menos 1. Menos 1. Y este límite da menos 5 medio. Ahí tenemos esos ejemplitos. Vamos a borrar y hacer un par de ejemplitos más. Error, menos 5 tercios. No sé por qué había puesto aquí menos 5 medios, pero es 5 tercios por 1 entre menos 1, menos 5 tercios. Un par de ejemplitos más. Vamos a ver. Límite cuando x tiende a pi sobre 2
de la secante menos la tangente. Esto me da sencillamente infinito menos infinito. Pero yo puedo utilizar una manipulación algebraica. Usted sabe que la secante es el inverso del coseno, que la tangente es seno sobre coseno. Entonces, de repente, tenemos unas fracciones con un mismo denominador y tenemos el límite cuando x tiende a pi sobre 2 de 1 menos el seno de x sobre el coseno de x, lo cual da 0 sobre 0, porque el seno de pi sobre 2 es 1 y el coseno de pi sobre 2 es 0. Entonces utilizo inmediatamente la regla del L'Hopital al rescate. La derivada de 1 es 0. La derivada del seno es el coseno, pues aquí encima tengo menos el coseno de x. Y la derivada del coseno es menos el seno de x. Entonces, aquí menos entre menos da más, coseno de pi sobre 2 da 0, seno de pi sobre 2 da 1. Y ese límite ya no me da infinito menos infinito, sino que da un 0. Vamos a hacer unos límites ahora interesantísimos, unos límites con potencias. Si tengo, por ejemplo, límite cuando x tiende a 0 de x elevado a la x. Pues aquí yo aplico, yo digo que aquí hay una y, y es esa función, aplico logaritmo natural en ambos miembros. Logaritmo natural de y es el límite cuando x tiende a 0. ¿Verdad? Podría poner el logaritmo natural aquí afuera, pero él va a entrar aquí adentro por las propiedades de los límites. Y por las propiedades de los logaritmos yo tengo que el logaritmo natural de y es igual al límite cuando x tiende a 0 de x logaritmo natural de x. Y entonces esto aquí me da 0 por infinito, señores. 0 por infinito. Pero yo hago así y digo, ok, pero ¿y qué tal si lo ponemos así? Y ponemos encima logaritmo natural de x y el x lo paso al denominador como 1 sobre x. Pues usted sabe que yo tengo aquí ahora menos infinito entre infinito. Y dale, le puedo aplicar ya la regla del L'Hopital. Y tengo que esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. Recuerden que esto es x a la menos 1 y la derivada me va a dar menos x a la menos 2. Pues simplificando tenemos que el logaritmo natural de y va a ser igual a menos el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x por x cuadrado sobre menos 1, ¿vale? Entonces eso va a ser el límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? De menos x. Sencillamente entonces el logaritmo natural de y igual a 0 porque ejecuto aquí sustitución directa. Y si el logaritmo natural de y igual a 0, aplico función exponencial e elevado a la logaritmo natural de y igual a e a la 0. Y entonces y vale 1. O sea que el valor de mi límite es 1. De la misma manera yo podría resolver este límite que tengo aquí, que lo voy a poner aquí debajo para ahorrar espacio, ¿verdad? Voy a poner el límite. Límite, vamos a ponerlo aquí arriba, ¿qué le parece? Límite, voy a poner que y es igual al límite, cuando x tiende a 0, de la cotangente de x. Cotangente de x elevado al seno de x. Y eso me debe dar infinito a la 0, señores. Infinito
elevado a la 0. Pero cuando yo veo esos exponentes tan extraños así, entonces yo aplico logaritmo natural en ambos miembros y digo logaritmo natural de y es igual al límite cuando x tiende a 0. Y ya usted sabe que si yo aplico logaritmo natural aquí, yo puedo tener la potencia por el logaritmo de la base, es decir, que yo puedo tener seno de x multiplicado por el logaritmo natural de la cotangente de x. Y ahora, ¿qué pasa? Que tengo la cotangente de 0 es infinito y el logaritmo de infinito es infinito, evidentemente. Entonces tengo 0 por infinito. Pero esto lo podemos presentar así, como logaritmo natural de y igual al límite, cuando x tiende a 0, de el logaritmo natural de la cotangente de x. Y lo dividimos, el inverso del seno, ¿quién es? La cosecante de x. Y la cosecante de x da infinito, entonces aquí tenemos ya el asunto como infinito entre infinito. Usted siempre debe de recordar en la regla del L'Hopital lo que dijimos en el teorema. Esto solo se aplica, la regla del L'Hopital solo se aplica si yo tengo 0 entre 0 o más o menos infinito entre más o menos infinito. Por eso yo hice todas estas simplificaciones hasta llegar a transformar la función en lo que yo quería. Entonces, logaritmo natural de y va a ser igual. La derivada del logaritmo natural de u es 1 sobre u. Hay que poner límite, ¿verdad? Límite. Límite, x tiende a 0. La derivada de la cosecante es menos la cosecante por la cotangente de x. La derivada del logaritmo natural de u es 1 sobre u, 1 sobre la cotangente de x, por la derivada de u. La derivada de la cotangente es menos la cosecante cuadrado de x. ¿Y qué pasa aquí? Aquí pasa que este límite se me podría simplificar muchísimo. Por ejemplo, vamos a ponerlo en forma de senos y cosenos. Sabemos que la cosecante es el inverso del seno. Sabemos que este menos de aquí con este menos de aquí se van a cancelar. Entonces la cotangente es coseno entre seno, ¿verdad? La cotangente es, ponemos límite, cuando x tiende a 0, de coseno de x entre el seno de x, que es la cotangente, y aquí ponemos 1 entre seno cuadrado de x, que es la cosecante cuadrado. Y aquí debajo tenemos 1 entre el seno de x por coseno de x entre el seno de x, seno cuadrado de x. Entonces eso va a ser igual al límite, cuando x tiende a 0, arriba tengo coseno de x entre seno de x al cubo. Vamos a ponerlo un poquito más. Coseno de x entre seno al cubo de x. Debajo tenemos también, ¿cómo? No lo puedo creer. Coseno de x entre seno. ¿Por qué no me di cuenta antes? Eso da 1. Oh, wow. Entonces ya lo que tengo es un 1. Aquí tengo coseno por 1, coseno. Seno por seno cuadrado, seno cubo. Aquí tengo 1 por coseno, coseno. Seno por seno cuadrado, seno cubo. Entonces definitivamente lo que tengo es límite, cuando x tiende a 0, de la constante 1. Y usted sabe que el límite de una constante es la misma constante. Entonces tengo que el logaritmo natural de y es igual al resultado del límite, que es 1. Entonces e elevado a la logaritmo natural de y es igual a e a la 1, de donde y vale e. Usted sabe que es más o menos 2.71, etcétera.